Bendito es el nombre del Señor. Continuamos entonces con la serie de estudio El Diablo Encarnado para poder continuar observando lo que será a futuro, el gobierno del anticristo, lo que la Biblia revela de este oscuro personaje, para poder comprender también un poco más certeramente lo que se nos viene con la instauración del nuevo orden mundial. Entonces el día de hoy vamos a ir a la segunda carta de los Corintios. En el capítulo 11 vamos a ver algunos versículos, tal como el versículo 2 al 4 y después desde el 13 al 15. Entonces, segunda de los Corintios, capítulo 11, versículos 2 al 4 y después del 13 al 15. Y leo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, estamos una vez más frente a su palabra. Damos gracias, Dios mío, porque la revelación ya está escrita y la iluminación siempre viene de parte de su Santo Espíritu. Padre, permítanos entender este breve comentario o estudio bíblico de alguna forma para poder estar preparados, Señor, y siempre con nuestra mente puesta en Dios. Padre Celestial, en todo queremos glorificarle, pero al mismo tiempo ser edificados. Para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que el apóstol Pablo nos advierte es precisamente de cómo Satanás, a través de las distintas épocas, ha hecho una operación que le ha resultado muy satisfactoria y que le ha otorgado grandes dividendos, la cual es el engaño. Y quiero titular el estudio del día de hoy, el anticristo como un camaleón. Sabemos que a nivel de la naturaleza, Dios dotó a ciertos animales, tal como el camaleón, el pulpo y así otros, con una capacidad innata de cambiar su aspecto externo. Ahí vemos ciertos pulpos en las profundidades del mar, que ya sea para poder cazar su presa o poder huir de un depredador, toma exteriormente en lo que es su piel, digámoslo así, el color, la forma, el relieve del entorno que lo rodea. Así también a nivel de reptiles, por ejemplo, el camaleón tiene una particularidad similar. Puede mimetizarse, puede confundirse con su entorno en base a cambiar la tonalidad de su piel. Bendito el Señor en su sabiduría que hace estas cosas. Y quiero tomar como referencia esto para poder ir introduciendo un área de engaño que Satanás la ha ido perfeccionando a través del tiempo, en donde levantará su arma maestra, que será el anticristo, al cual lo dotará con una capacidad y una sagacidad tremenda para poder perpetrar el máximo engaño que registre la historia humana en todas sus épocas, y que el Señor nos libre y nos bendiga. Pablo, cuando escribe aquí esta segunda carta a los Corintios, comienza primero defendiendo su ministerio. Entendamos que a Pablo le costó ser aceptado en el círculo íntimo de los apóstoles, por varios motivos. Uno de ellos, el principal, no le quiero alargar,
que es que él no caminó en los días de la carne del Maestro, no caminó mientras Cristo estuvo en su ministerio de 3 años y medio. Entonces, aún en el grupo apostólico, hubo reticencia al principio de aceptar al apóstol Pablo como un verdadero apóstol. Entonces Pablo en muchas de sus cartas, él de alguna forma defiende su ministerio, apela al sentido común, diciendo que él, siendo como un abortivo y el último de los apóstoles, ahí en el marco de 1 Corintios capítulo 15, se debe aceptar también que él tiene un llamamiento muy especial, que es el llamamiento a ser apóstol a los gentiles. Y dentro de lo que está circunscrito dentro del marco bíblico de esta segunda carta a los Corintios, una vez que en el capítulo 10 Pablo una vez más defiende su ministerio, comienza a hablar de cómo, con qué celo santo de parte de Dios, él cela, valga la redundancia, a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga, para que la iglesia se sostenga y para que la iglesia permanezca y persevere frente a ciertas herejías y ciertos movimientos fraudulentos que incluían ministros aparentemente del Señor, que eran falsos apóstoles ya en esa época, falsos profetas y falsos maestros, que estaban dañando de alguna forma la estabilidad de la iglesia naciente e incipiente en aquellos tiempos. Que Dios los bendiga. Entonces comienza diciendo que Él los cela. ¿Por qué? Porque el anhelo de Él es que la iglesia esté en una situación representativa como una virgen pura para Cristo, pensando en el futuro matrimonio entre Cristo y la iglesia. Después lo detalla muy bien, usted lo puede estudiar en el marco de, según Efesios capítulo 5, lo puede estudiar con calma, lo puede ver ahí, puede ver cómo es esa relación simbólica de Cristo, el novio, futuro esposo, y la iglesia, la virgen pura, que tiene que guardarse sin mancha, sin arruga y sin cosas semejantes. Y comienza a decirnos el apóstol precisamente que él tiene un temor que era bien fundado a que, como, y hace la comparación, allá en el distante tiempo del huerto del Edén, el diablo usó una artimaña, un artilugio que le dio muy buenos resultados, que fue usar a la serpiente original para engañar a Eva y obviamente también hacer caer a Adán y comenzar el tiempo de la caída de la gracia y toda la resultante que esto trajo, incluyendo la aparición del pecado en la vida del ser humano, la maldición con todo lo que trae y la muerte que fue la paga por el pecado, como el mismo apóstol escribe en Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces el apóstol dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y me llama la atención precisamente esto. Habla de sentidos extraviados. Ahora la pregunta sería, ¿qué puede extraviar los sentidos? El diablo, a través de las épocas, reitero, le ha resultado mejor la astucia y el engaño que usar la fuerza y la violencia. Hay dos verdades que pasan a ser principios que debemos tenerlo muy claro. El primero, Dios dejó incorporado en lo profundo de la mente del ser del hombre de que Él existe. Por más que haya hombres, y en todo tiempo han habido, que se declaran ateos o agnósticos, que dudan y niegan la existencia de Dios, muy en lo profundo, intrínsecamente propio del ser humano, es el sentir de saber que existe un ser superior. En eso no radica el problema. El problema radica en cómo enfocamos la existencia de ese Dios, o cuál es nuestra relación para con ese Dios. De ahí surgen distintas situaciones como religiones, situaciones de idolatría. Aún las culturas más primitivas han dejado testimonio de que ellos creen en un ser o seres superiores. Entonces, el tema no es discutible de que por ateo que se declare alguien, en lo profundo de su corazón está la semilla de Dios incorporada en su área espiritual. Eso no está en tela de juicio. Entonces, el diablo, sabiendo esto,
no se ha desgastado en un esfuerzo que iba a ser vano de quitar del pensamiento del hombre la existencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Y aquí comienza de por qué vamos a hablar del anticristo como el camaleón, del diablo. Él, en vez de esforzarse inútilmente en quitar del chip, del ADN espiritual del ser humano, la existencia de Dios, él se ha esforzado a ponerse en el lugar de Dios. Entonces él quiere tener un doble resultado. El primero, recibir lo que siempre ha anhelado, que es la adoración que solo a Dios pertenece. Desde el inicio de su rebelión lo vemos, él quiso ser como Dios, lo cual le costó la expulsión, y al mismo tiempo, al posicionarse en el lugar de Dios, recibe esa adoración, pero también puedo optar a lograr lo que en su misma naturaleza él manifiesta, que es la mentira y el engaño. Entonces, engañando, seduciendo, mintiendo, poniéndose en el lugar que le corresponde a Dios, él recibe la adoración que anhela, pero al mismo tiempo termina engañando y confundiendo los sentidos de muchas personas. No en vano el Señor Jesucristo, dentro de San Juan capítulo 8, versículo 44 precisamente, pero dentro de ese capítulo glorioso, el maestro del Señor Jesús encara a los fariseos, le dicen que ellos no reciben el testimonio de él porque no tienen al mismo Padre en común. Ellos decían: somos hijos de Abraham, por lo tanto nosotros tenemos facultad de juzgarte. Pero el Señor le dice: si fueses hijos de Abraham, aceptarían mi testimonio. Eso es lo que le quiere transmitir al Señor. Pero vuestro padre, le dice en San Juan 8:44, vuestro padre es el diablo, que es mentiroso y padre de mentira y homicida desde el principio. Entonces, una de las cosas que el diablo ha ido perfeccionando, reitero, producto de este misterio y a la vez ministerio de iniquidad que estudiábamos tiempo atrás, es ir condicionando la parte psicológica, la parte mental, y obviamente para llegar al área espiritual del ser humano, lo ha ido condicionando de muchas maneras. La televisión, el cine, lo que proyectan los medios de comunicación, por medio de las religiones, por medio de los falsos ídolos, y más cercano en la historia, por medio de levantar un evangelio anatema, un evangelio paralelo, que es transmitido por hombres inescrupulosos que buscan un fin, que es fama, poder, dinero, y detrás de ellos siempre el diablo ha estado desde la sombra para, repito, recibir adoración y poder preparar al mundo para el mayor engaño que tendrá escena una vez que la iglesia sea arrebatada de este escenario mundial. Que Dios nos ayude. Entonces, les dice: ruego pues, perdón acá, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene, y atención aquí, alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, ¿por qué el apóstol dice esto? Toma referencialmente las mismas palabras dichas por el Señor Jesús ahí en San Mateo capítulo 5, versículo 43, cuando Cristo el Señor dice que a él no lo recibían ni su testimonio, pero vendría otro predicando en nombre propio, y a ese sí que recibirían, hablando dentro del marco del pueblo de Israel, lo cual se va a concretar. Porque cuando el diablo levante su arma máxima, que va a ser el anticristo, a los primeros que va a engañar, someta al mundo entero. Me refiero a los que queden una vez arrebatada la iglesia, y a aquellos que se han complacido en vivir en el pecado,
pero finalmente su blanco principal en ese periodo terrible que viene va a ser Israel. Que Dios nos bendiga. Ahora, ¿por qué va a ocurrir esto? De que parte de la iglesia incluso se va a extraviar. Segunda Timoteo en el capítulo 4, Pablo comienza diciendo, el subtítulo, predica la palabra. Le encomienda a este joven ministro que debe permanecer en la línea, predicar la palabra, ser consistente y consecuente. Pero le dice, versículo 3, y estos son los días más notorios respecto a lo que Pablo de alguna forma profetizó en esta carta. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora es un tiempo en donde esto se ha manifestado y se ha magnificado de una forma espantosa, de tal manera que se cumple lo que Pablo dice. O después le aconseja a este joven, lo que nos aconseja a nosotros, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Pablo sabía que en algún momento el diablo iba a levantar a este personaje como el máximo representante de la falsedad, de la mentira, de la hipocresía y de todo lo que tiene la connotación satánica del diablo mismo. De tal manera que después, en el versículo 13 en adelante, ya hablando de estos falsos que se iban a insertar en la iglesia, pero apuntando indirectamente al anticristo que va a actuar como un verdadero camaleón, les dice, porque estos son falsos apóstoles, les llama obreros fraudulentos, por supuesto, porque van predicando un evangelio distinto, diferente al verdadero evangelio. Y aquí viene, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Pablo responde inmediatamente, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, aquí viene un punto interesante. Para nada al diablo le va a costar de disfrazarse como ángel de luz. Para nada. Porque su naturaleza original, vemos en Ezequiel 28 cuando fue creado, pero obviamente vemos en Isaías 14 o en el marco de ese capítulo, puntualmente en versículo 12, cómo cayó de la gracia también por haberse rebelado contra su creador y querer ponerse en su lugar. Vemos cómo el diablo originalmente era un ángel de luz. Entonces a él no le va a costar nada actuar en forma persuasiva, en forma sagaz, en forma inteligente, no desde la violencia, repito, no desde el control por medio de la fuerza, las armas, sino que en primera instancia, por eso que enfoca Pablo lo de la serpiente en el huerto, va a actuar con astucia. De hecho lo está haciendo, en forma persuasiva, en forma totalmente planificada, mostrando su mejor faceta, su mejor cara, disfrazándose, como dice acá, como un ángel de luz. Ahora, un ángel de luz tiene un sentido divino, entre comillas, entonces lo ha hecho a través de las épocas, de esto no cabe duda, y no hay que indagar mucho para darnos cuenta que esto ya lo ha hecho. Pero el culmine de esto, lo máximo de esto va a ser cuando levante a este superhombre, entre comillas, revestido con todo su poder, con toda su autoridad, para engañar al mundo entero. Por eso dice el versículo 15, así que no es extraño si también sus ministros, tengamos muy claro esto, amados en Cristo, hay verdaderos siervos y ministros del Señor, que no transarán, que no claudicarán y que avanzarán pese a toda situación. Pero al mismo tiempo, el enemigo, el opositor, pero que también quiere ponerse en el lugar de Dios, también tiene los suyos, tiene sus siervos. Y muchas veces pensamos que un brujo, que un hechicero, que un tarotista o todos los que trabajan con este tipo de cosas son los siervos del diablo. Por supuesto que sí. Pero el mayor peligro es cuando el diablo inserta a falsos, pareciendo verdaderos, dentro de la fila del Evangelio, para poder, como dice Pablo, trastornar los sentidos, para poder extraviarlos, quitarlos de la línea del camino verdadero y correcto, y llevarlos a un camino distinto que finalmente va a conducir a muchos a una perdición eterna. Que Dios nos ayude. Por eso dice, estos ministros que se disfrazan como ministros de justicia, siendo verdaderos siervos del diablo,
su fin será conforme a sus obras. Ahí vamos a ver más adelante cómo también este oscuro personaje del anticristo va a tener su justa paga conforme a su iniquidad. Ahora, Daniel enfoca, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, esos tres capítulos, y extendiendo hasta el capítulo 12 también, nos da a entender cómo va a ser este periodo del nuevo orden mundial con el anticristo como el gobernante, pero también nos da las características del anticristo. Daniel 8:11 dice que hablará palabras infladas. Daniel 7:25 dice que con astucia engañará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 9, versículo 27 nos dice que hará tratados de paz entre naciones enemigas. Entendamos que desde siempre Israel y los pueblos árabes, aún teniendo un mismo tronco en común que fue Abraham, no olvidar que de Abraham surgen dos naciones a partir de dos hijos, Ismael, el que tuvo con su sierva, e Isaac, el que tuvo con su esposa. Surge de Isaac, de los lomos de Isaac, surge a futuro el pueblo de Israel, y de Ismael surge lo que son los pueblos árabes, los pueblos musulmanes, y desde siempre esos pueblos han estado en conflicto. De tal manera que en la consumación de los tiempos y las profecías seguirá la enemistad entre Israel y sus hermanos árabes, pero con la sagacidad, y Daniel, el profeta, lo manifiesta de una forma gloriosa por medio del poder del Espíritu Santo, muy clara, da a entender en 9:27 de que firmará un tratado de paz. Entonces aquí aparece el camaleón, el anticristo, el diablo encarnado, pero trayendo una falsa paz, una paz momentánea, porque en la mitad de su periodo va a romper el tratado de paz, y ahí sí el diablo, por medio de la vida de este hombre, se va a manifestar con su real naturaleza. No olvidemos tampoco que el anticristo tiene que actuar como un verdadero camaleón, adaptándose a las circunstancias, actuando en forma lisonjera, con palabras persuasivas, con una inteligencia y una sabiduría sobrenatural, con una dotación extraordinaria de inteligencia y sagacidad, para poder simular al máximo que Él es el Mesías, el Cristo prometido en las Escrituras. De tal manera que Él tiene que hacer toda esta operación de engaño, falsificando al máximo cómo lo haría, y aún el carácter de Cristo en su primera etapa de gobierno. Y una de las formas en las cuales va a engañar al mundo entero, pero en primera instancia a Israel, va a ser que va a traer la solución a la problemática social del tiempo de su manifestación. Por lo mismo, debemos tener muy claro que todo este tiempo que se está viviendo en la actualidad, en el presente, en este año 2020, está marcando una pauta, y este año es un año clave, principalmente para la iglesia, porque como iglesia podemos observar de una forma clara, tangible, de una forma muy gráfica, cómo Dios nos está dando su misericordia y su gracia para en terreno ir viendo cómo va a ser a futuro esto, aún no estando nosotros acá en ese tiempo. Pero podemos ver que ya se está preparando el máximo engaño, porque el diablo mismo está permitiendo una escalada de espíritu anárquico, una escalada de problemas sanitarios. Esta pandemia, no me cabe duda que detrás de ello hay un engaño gigantesco, una maquinaria infernal apoyada desde la ley, en muchos sentidos, aplicado también para poder preparar al mundo para el máximo engaño que se nos viene. Entonces, el anticristo, actuando como un camaleón, se está poniendo en el lugar que le corresponde a Cristo, para que también su padre, el diablo, reciba lo que él quiere, la adoración, y poder engañar al máximo de gente antes de ir a perdición. De tal manera que no me extrañaría, y reitero lo que más de una vez he dicho, no me extrañaría que cuando todo esto llegue al máximo de problemática, al máximo de falta de recursos, al máximo de economías que caen, al máximo de políticas corruptas, las cuales no darán solución a los problemas que están y que se avecinan, va a comenzar a decirse de que va a surgir un personaje
desde la política va a empezar a emerger un hombre que va a decir tener la capacidad económica, intelectual, social y en todas las áreas que usted se imagine, de poder traer la solución a los problemas. Porque esa va a ser una de sus primeras metas para poder establecer su gobierno mundial. Actuar desde la astucia, desde la persuasión, desde la capacidad de oratoria. El anticristo va a ser un gran orador. ¿Qué significa esto? Va a ser un hombre capaz de, con su discurso, conmover a muchas masas, con su capacidad de lenguaje, atraer con un carisma especial a una infinidad de personas de todos los ámbitos y niveles sociales. Aquí no va a haber pobre, ni va a haber rico que no vaya a ser engañado. Va a trascender en una línea tangencial toda la esfera social, porque el diablo le va a dotar con una sagacidad y una capacidad de engaño que solo es el equivalente a lo que puede hacer un camaleón en la naturaleza. El enemigo puede estar encima y no lo va a poder distinguir, o la presa va a estar encima, va a ser devorada sin darse cuenta. De tal manera que les recomiendo sinceramente a la iglesia, a usted, a mí mismo, a los siervos, a los hermanos de Cristo, preparémonos muy a conciencia. No creamos a todo lo que los informativos dicen. No nos desesperemos más allá. Esperemos pacientemente a Jehová. ¿De dónde viene nuestra salvación? Del Señor. ¿Quién va a dar fuerza a la iglesia? ¿Quién va a dotar a la iglesia con ese temple, esa capacidad de espera, de perseverancia, de un poder más allá de la fuerza humana? Dios por medio del Espíritu Santo, para que en este tiempo de máxima tensión y de máximos problemas la iglesia pueda estar tranquila y esperando, como dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 13, la esperanza bienaventurada, es decir, el momento del arrebatamiento. Entonces, iglesia, preparémonos, sigamos adelante, no desmayemos, no claudiquemos, no transemos, no cambiemos la línea de mensaje, no creamos a todo lo que se está diciendo y pacientemente esperemos la salvación del Señor. Y al amigo, a la amiga que no conoce al Señor, venga a las plantas de Cristo, reciba al Señor, escape del engaño que viene, que va a ser un engaño monumental que va a trascender todas las esferas humanas. Solo los que sean limpios en la sangre del Cordero, laven sus ropas en el acto de sacrificio que hizo Cristo derramando su sangre, podrán ser guardados del engaño mundial que viene. Y Dios descubrirá a este camaleón experto en el arte del camuflaje, lo descubrirá abiertamente cuando llegue el momento. Y si se manifiesta antes de que la iglesia sea arrebatada, tengamos certeza que la iglesia no va a vivir su periodo, pero probablemente podamos ver su manifestación al mundo. Pero los que tenemos la luz de Cristo, tenemos la mente de Cristo y tenemos la revelación de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo, por nada seremos engañados. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde y seguiremos con la ayuda del Señor estudiando de continuo esto del anticristo, del nuevo orden mundial y de lo que se viene para el mundo entero. Que Dios nos bendiga. Desde ya, Maranata, Cristo viene, prepárate. Bendición.